Me adentré en el bosque a propósito para estar solo, esa soledad que se planea con una lista minuciosa y medio depósito de gasolina. El camino ascendía en zigzag, con crestas azules apiladas como papel descolorido, y la radio se apagaba con estática. Aparqué bajo un desvío olvidado donde la barandilla estaba desplegada y unas latas de cerveza desperdigadas brillaban en la cuneta. Desde allí, el sendero era más una sugerencia que un sendero. Una veta húmeda que serpenteaba entre rododendros y cicutas, desapareciendo tras unas curvas como un arroyo se desvanece bajo una roca. Pasé junto a unos viejos cimientos de piedra tragados por helechos y un tubo de estufa oxidado que sobresalía de la tierra como un dedo que hubiera estado señalando durante demasiado tiempo. Parecía que la zona guardaba viejas historias como el musgo guardaba el rocío. Esa era la atracción y la advertencia. Puse mi pequeña tienda de campaña individual junto a un montículo de agujas de pino donde el suelo se ablandaba bajo los pies. Era la última hora de la tarde. El gris se cernía temprano, el aire cargado con ese olor húmedo y resinoso que persiste bajo los árboles de hoja perenne. Herví agua en una pequeña estufa y comí sentado en una roca plana, escuchando todo y nada. El rápido tic-tac de los escarabajos, el regaño de una ardilla, un goteo lejano como el de un grifo apenas abierto. No había otras voces, ningún camino lejano, ningún eco de nadie haciendo nada. Ese silencio puede contenerte o puede apoyarse en ti. Me dije a mí mismo que me gustaba apoyado. El primer indicio de que algo andaba mal, no andaba nada mal. Era una luz cálida y amarilla que se filtraba entre los árboles, constante como la luz eléctrica nunca lo es, demasiado dorada para un frontal. La registré como se registra un avión en un viaje nocturno. Allí, no allí, allí otra vez, y no te das cuenta de que lo has estado observando hasta que ya te preguntas qué es. Una linterna, pensé de inmediato. Una linterna de la vieja escuela, con el cristal, el asa y una llama ahuecada contra el viento. Ese detalle me vino con tanta fuerza porque mi abuelo solía tener uno colgado en su cobertizo, y de vez en cuando lo encendía y lo llevaba de un clavo a otro, con fantasmas de aceite lamiendo el aire. Este de ahí fuera se movía despacio, zigzagueando, manteniendo la distancia con precaución. Apagué mi propia luz por cortesía y grité, ¿estás bien? Los árboles aceptaron mi voz sin responder. La linterna no se balanceaba como alguien que se abre paso entre las raíces. Se deslizaba con una suavidad apenas exagerada, no irreal, simplemente experta. Una mano experta que no tropezaba. Me dije a mí mismo que quien la llevara conocía el terreno, que tal vez vivía por aquí, el tipo de montañista que podía encontrar café en su cocina sin encender la luz. Tal vez habían visto mi tienda y decidieron darme espacio. Mi pecho se relajó con esa explicación y volvió a apretarse porque la luz no se apagó. Trazaba amplios arcos entre los troncos, siempre a la misma distancia, como si hubiera encontrado un camino y lo recorriera. Esa fue la primera hora. Cuando estás solo, en una envoltura de nylon apenas más gruesa que un impermeable, no te acuestas tanto como aceptas fingir que es algo razonable. La noche se asentó pesada. La luz continuó su lento peregrinar, un pulso cálido entre las negras costillas de los árboles. Intenté leer, luego contar respiraciones, luego organizar el día siguiente. Una caminata en mi cabeza. Nada de eso se me quedó grabado. La parte de mi cerebro que vigila la puerta siguió trabajando. Cada vez que la linterna pasaba por cierto hueco, mis ojos se abrían por reflejo. Nunca se acercaba ni se alejaba. La misma distancia, el mismo ritmo, la misma paciencia. Habría sido casi tranquilizador si no me hubiera sentido como el centro de la brújula. En algún momento, la temperatura bajó y el bosque soltó su peso húmedo. El aire se volvió límpido, una limpieza metálica que hacía cada sonido un poco más agudo. Me sorprendí buscando pasos. No hubo ninguno. La luz se movió, la luz se movió, la luz se movió.
pero el suelo no respondió. Ni el crujido de una ramita, ni el susurro de las hojas. Hay una especie de silencio en el bosque cuando un animal grande pasa, ese silencio que en realidad es presencia. Esto era lo contrario, nada reconocía que había algo ahí fuera. Me dije un montón de cosas sensatas. Tal vez hay un camino de servicio que no puedo ver. Tal vez es alguien pescando de noche en la cresta donde se acumula el arroyo. Tal vez la caída de agujas de pino es demasiado espesa para que se registren los pasos. Esos, tal vez, eran ladrillos ordenados que apilé alrededor de un centro tambaleante. Alrededor de las dos, una llovizna se abrió paso entre el dosel. Una fina niebla que no hizo ningún sonido hasta que encontró la tienda y comenzó a golpear lentamente el toldo. La linterna se atenuó con la lluvia y mis párpados finalmente se volvieron pesados. Dormí mal, como se duerme en un avión, sin desaparecer del todo, solo rozando la superficie y surgiendo al más mínimo cambio. Cerca de las 3 me desperté sintiéndome observado. Una frase infantil que aún llega de adulto y no le importa tener lógica ni una hipoteca. La tienda brillaba tenuemente. La luz no era blanca como la de una linterna, sino color miel, difuminándose a través de la tela mojada. Ya no estaba fuera de los árboles, estaba al borde del claro. La sombra del poste proyectaba una larga espina sobre mi saco de dormir, y el resplandor de la linterna se movía por él, caminando, 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 como un animal paciente frotando su flanco contra la cerca. Esperé el roce de una pisada, un aliento, el roce de la tela. Nada. El golpeteo de la lluvia cosía una costura firme y el resplandor se deslizaba por la pared de la tienda como llevado por una mano que no pisaba el suelo al caminar. Hay decisiones de las que uno nunca se sabe capaz hasta que se las piden. No bajé la cremallera. Mis dedos se quedaron sobre la pestaña y se quedaron allí. Sabía, sin ninguna certeza mística, solo una conciencia innata, que si bajaba la cremallera, lo que fuera que se hubiera contentado con rodear podría decidir entrar. O quizás peor, no encontraría nada. Ese parecía el mayor peligro. La idea de entrar en el claro, encender la linterna y dirigir el haz de luz solo a los árboles y la niebla mientras el aroma a aceite de lámpara se deslizaba como un pensamiento. Me volví a acostar, con el corazón tan fuerte que parecía una alarma que alguien más podría oír. El sueño me llevó como te lleva una ola cuando no tienes la fuerza suficiente para resistir. Cuando desperté, el mundo se había blanqueado hasta un amanecer incoloro, y la lluvia se había abierto paso hasta una fina niebla que lo hacía brillar todo. La tela de la tienda estaba fría bajo mi palma. Esperé demasiado, escuchando el nuevo ángulo de luz y el suave goteo de una docena de agujas, antes de salir. Esperaba que mis botas aterrizaran cerca de huellas, la simple evidencia de alguna persona con alguna razón. No había ninguna. El suelo era un rollo limpio de pequeñas agujas caídas sobre tierra húmeda, tan liso como si hubiera sido peinado. Mis propias huellas de la noche anterior eran tenues surcos que se detenían en la puerta de la tienda. Nada más se había acercado. No había desaparecido nada más. Caminé por el borde del claro en un círculo lento y metódico, como había visto ese resplandor durante horas. Amplié la búsqueda, recorriendo los troncos, buscando formas compactas en las zonas más oscuras del suelo. Encontré una cosa. Un círculo de hollín del tamaño de una moneda en la parte inferior de una rama rota a la altura de la cintura, el tipo de negro que se obtiene de una llama demasiado cerca de la madera blanda. Lo froté con el pulgar y salí manchado. El olor ascendió rápido y preciso. Aceite de lámpara vieja. No estaba bien en el aire húmedo, no estaba bien en un bosque que había estado bebiendo lluvia toda la noche. Pertenecía a un cobertizo, a un lugar con cemento y una lata de café llena de tornillos, no aquí, bajo la vegetación.
Mi sentido práctico tenía razón. Los residuos de aceite pueden quedar en el equipo. Tal vez el viento había cambiado y trajo un tufo de mi estufa. Tal vez la madera alcanzada por un rayo puede oler peculiar. Empaqué despacio. Todo volvió a su lugar. Cada hebilla y correa de repente importante. Percibí ese olor una y otra vez, como si mis manos fueran el origen, como si hubiera tocado algo invisible. Me dije que lo lavaría todo al llegar a casa. Me dije que lo achacaría a los nervios, al tiempo y a cómo la memoria crea sus propias sombras cuando los verdaderos viven en otro lugar. Al salir, el bosque me pareció indiferente y atento a la vez, como un animal enorme que sabía que me iba y ya había regresado a su mañana. Me detuve en los viejos cimientos de piedra y los observé con más atención. Las piedras se habían derrumbado hacía mucho tiempo, pero en un bloque el musgo se había desprendido formando un óvalo con forma de pulgar. Parecía reciente, pero también parecía nada. Un excursionista podría haberlo rozado. Un ciervo podría haberlo rozado. La mente no te hace ningún favor después de una noche como esa. Mis piernas querían el coche. Mi cabeza quería el descapotable. Seguí adelante. En la salida el mundo parecía fácil de nuevo. La curva plateada de una autopista, la señal de mi móvil de nuevo, un vaso de café de papel frío en el portavasos. Me senté un rato con las manos en el volante, sintiendo cada dedo decidir hacer su trabajo. El olor a aceite apareció tan de repente que revisé debajo del asiento en busca de una fuga. La tapicería estaba limpia, las alfombrillas estaban limpias. El aire olía a polvo y pino. No sé qué esperaba que me dijera cuando ni siquiera podía estar seguro de olerlo. Conduje montaña abajo con las 2 ventanillas entreabiertas y no dije nada en voz alta en todo el camino a casa. Días después desplegué la tienda de campaña en mi patio trasero para dejarla secar por completo. La luz del sol hizo resaltar cada pequeña mancha y franja de polen. En el interior del sobretecho, cerca de donde habría estado mi cara a las 3 de la mañana, había una leve mancha del tamaño de la palma de la mano. No era tanto color como textura, como si algo aceitoso se hubiera presionado allí y hubiera dejado un fantasma. No se veía desde todos los ángulos. Había que inclinar la tela para que la luz la recorriera, y entonces aparecía un borde curvado, la insinuación de dedos donde la tela había estado tensa. El recuerdo de una mano que bien podría no haber existido nunca. La limpié con jabón lavavajillas y luego con un limpiador de cadenas de bicicleta. La mancha se aclaró. No desapareció. Dejé de intentarlo. No he vuelto a acampar fuera de los senderos, no realmente. Me quedo en lugares donde los senderos tienen nombre y los guardabosques pasan al anochecer para recordarte sobre los osos y los incendios. Si voy, empaco como si fuera un niño. Agua extra, luz extra, una disculpa lista por si tengo que pedirle a alguien que me acompañe de regreso. De vez en cuando, en una ferretería, me encuentro detenida en un pasillo, con la mano sobre un estante que no necesito. Faroles apilados en cajas, con sus globos de cristal relucientes. Imagino el peso de uno en mi mano. Me imagino encendiéndolo, oyendo la pequeña mecha prender y asentarse en esa pequeña y obediente llama, el aire llenándose de ese dulce perfume metálico. Me imagino llevándolo al jardín y dejando que su círculo de luz deambule por la hierba. Nunca compro uno. La gente me pregunta por qué voy al bosque si así es como me siento. Les digo que lo que sea que se movió alrededor de mi tienda esa noche me enseñó algo que ya debería haber sabido. Las montañas tienen su propio horario y su propio inventario. Hay caminos allá afuera que no son tuyos, círculos que no están hechos para romperse. Una linterna puede ser una persona, y una linterna puede ser un hábito más antiguo que las manos de tu abuelo. El aroma del aceite puede significar seguridad o una historia. Y si cierras los ojos a las 3 de la mañana en cualquier habitación oscura,
Podrías percibir el sonido de la lluvia sobre un techo delgado y la sensación de que algo cuidadoso pasa a la misma distancia de siempre, llevando una luz que no necesita para ver, solo para recordar dónde estás. Historia 2. El campamento que no estaba allí. Encontramos el mapa en un foro donde la gente publica sobre ramales de senderos olvidados y caminos forestales invadidos por la vegetación. El tipo de lugar donde las indicaciones empiezan con «gira a la izquierda en el sicómoro caído» y terminan con «lo sabrás cuando lo veas». Mi amigo Eli lo envió una noche tarde con un mensaje que decía «A 2 horas de nosotros, campamento escondido, parece legítimo». Debería haberme dado cuenta de que los comentarios debajo estaban divididos entre gente a la que le encantaba y gente que afirmaba que no existía. Las discusiones en línea se sienten como el clima, ruidosas, pasajeras, fáciles de ignorar. El mapa era una captura de pantalla granulada marcada con un círculo amarillo y una X tenue. Alguien había escrito, lugar perfecto, anillo de piedras, banco. Tenía ese atractivo de algo tranquilo e inmerecido, como un sendero de ciervos que lleva a un recodo fresco y privado del río. Salimos antes del mediodía, el cielo bajo y apretado, una tapa de peltre que hacía que las crestas parecieran más cercanas de lo que estaban. El camino pavimentado dio paso a la grava, y la grava a los surcos. En un desvío apagamos el motor y escuchamos cómo se extendía el silencio. Los últimos silbidos del calor del capó, un grupo de abejas trabajando algo dulce entre la maleza. Nos adentramos en los árboles por un sendero que bien podría haber sido hecho por botas o ciervos. Los helechos, húmedos y fríos, nos rozaban las rodillas, y la seda de araña se nos enredó brevemente en las muñecas como si alguien nos tomara el pulso. De vez en cuando, Eli revisaba la captura de pantalla, pellizcaba y ampliaba, giraba lentamente como una brújula humana y señalaba. Debería estar justo después de esa cuesta. La subida era más bien una colina larga y cansada que nos acaloraba el pecho. El bosque cambiaba a medida que subíamos. Menos hayas jóvenes, más pinos viejos y luego un ralo anillo de cicuta alrededor de lo que parecía un claro deliberado, como si los árboles hubieran acordado esconderse. El suelo se aplanó, más suave bajo los pies, una alfombra de agujas y hierba fina, y en el centro se asentaba un círculo de piedras, no al azar, sino dispuestas con esa pulcra intención humana que te dice dónde encender la fogata. Un poco a la izquierda, un banco esperaba, 2 gruesos tablones colocados sobre tocones, de un gris descolorido y cubiertos de líquenes en los bordes. Todo en él parecía recién usado y, de alguna manera, aún abandonado, como un porche a medio barrer, da la sensación de estar habitado aunque no haya nadie. Dejamos caer las mochilas con el sonido que hace un cuerpo al sentarse después de un largo día. Pasé los dedos por el banco. La madera estaba seca y cálida y dejó una suave capa verde sobre mi piel. Parecía el tipo de lugar que encuentras por casualidad y luego guardas para ti, un secreto a cambio de buena conducta. Nos instalamos rápidamente sin decir mucho. El ritual se tragaba el tiempo. La tienda clavada donde el suelo parecía menos enredado, una pequeña fogata alimentada con ramas finas como lápices, el agua a punto de hervir. La tarde se envolvía en largas sombras mientras hablábamos como suele hacer la gente cuando cree tener toda la noche. Despacio, sin prisas, con momentos de silencio que no necesitaban ser llenados. El crepúsculo llegó como una cortina que se despliega entre los árboles. El bosque recompuso sus sonidos en un patrón diferente. Menos pájaros, más aliento de las hojas, la suave tos del fuego aspirando aire. Comimos de bolsas de aluminio, hombro con hombro en el banco, viendo cómo las chispas escalaban la oscuridad. Cuando la última luz se desvaneció, el claro parecía una isla en un lago negro. Eli contó una historia sobre un guardabosques más al sur que encontraba campamentos enteros arrastrados 6 metros durante la noche por adolescentes y tenía que fingir que creía que eran osos.
Dije que siempre había pensado que lo más salvaje que uno podía encontrar en el bosque al anochecer era otra persona. No me pareció broma. Ambos escuchábamos la noche como dos hombres con el mismo secreto. El primer paso estaba lo suficientemente lejos como para ser ignorado. Si has pasado tiempo al aire libre, aprendes que las ardillas suenan como ciervos, los ciervos como personas, y las personas casi nunca suenan como algo que puedas explicar. Hicimos una pausa, nos miramos, seguimos hablando. La segunda vuelta al claro aplastó las hojas de forma lenta y mesurada, con un ritmo más reflexivo que el de cualquier animal que conociera. Cubrió la mitad del círculo y luego se diluyó en silencio, el tipo de silencio que no es ausencia sino una mano sobre una boca. Un rato después el sonido se reanudó en un punto diferente, acortando la distancia y luego deteniéndose de nuevo como si decidiera qué parte de nosotros quería notar. Llamamos, cada uno intentando encontrar un tono a medio camino entre amistoso y severo. «Hola», dije. «Estamos acampados». El fuego crepitó una vez como una puntuación. Nada respondió. Es extraño cómo tu mente sigue ofreciendo argumentos razonables que se interponen entre tú y tu miedo. Un excursionista que llega tarde a un campamento. Un cazador que nos esquiva para evitar una confrontación. Un vecino al que no le gustaba que desconocidos usaran una vieja casa familiar. Construimos cada posibilidad en un pequeño refugio y nos quedamos debajo. Alrededor de la medianoche, los pasos se hicieron más silenciosos y cercanos. A veces los sentíamos más que los oíamos. La sensación de la hojarasca se movía con el peso. Entonces el patrón cambió, y donde debería haber habido pasos, solo había una fisura de quietud ininterrumpida, pero la certeza de algo que trazaba el arco permaneció, como el viento buscando una entrada. Eli dio 3 pasos hacia la oscuridad con su linterna frontal y se detuvo como si hubiera llegado a una valla que no quería escalar. ¿Ves algo?, pregunté. Negó con la cabeza una vez, el haz oscilando entre los troncos y solo iluminando la corteza. Nos sentamos junto al fuego hasta que se convirtió en un resplandor tenue, las brasas irradiando firmes como el aliento. Lo que sea que nos rodeaba no se precipitó. Se movía como si hubiera pasado toda la noche, y su paciencia se sentía casi cortés, casi como la de un anfitrión que se queda cerca de una puerta mientras los invitados recogen su abrigo y llaves. Dormir se sentía tonto, pero estar despierto era peor, un juego interminable de esperar un paso que a veces llegaba y a veces no. Poco después de las 2, dejamos de fingir que no teníamos miedo y nos metimos en la tienda con la ropa puesta. La tela nos atrapó en la noche y transformó el mundo en uno de centímetros. Podía oír la respiración regular de Eli y luego comenzar ese ritmo irregular que significa que tu cuerpo intenta descansar a pesar de tu mente. Me quedé allí tumbado, catalogando los pequeños sonidos familiares. Una rama que se soltaba de otra, el suave siseo al caer entre las agujas, una polilla que se abría paso contra la malla, la fricción particular de mi chaqueta al cambiar de postura. Cuando los pasos se reanudaron, lo hicieron con la seguridad casual de algo que siempre había estado caminando. Y cada paso se hacía más largo, el camino más ancho. En algún momento, la sensación de círculo se desvaneció y no pude ubicar dónde estaba el perímetro. Parecía que estábamos dentro de una forma en movimiento en lugar de la forma que se movía a nuestro alrededor. Con las primeras luces, nada de un amanecer milagroso. Solo un desvanecimiento gradual de la oscuridad. Nos preparamos con el silencio apresurado de la gente que llega tarde a algo importante. El banco volvía a parecer inofensivo. Las piedras parecían piedras. Apagamos a pisotones el último resplandor cálido del círculo y nos echamos las mochilas al hombro. Cuando me enderecé, el claro había desaparecido. No fue un truco de magia ni un paso en falso. Estábamos de pie entre la espesura, entre 2 cicutas cuyas ramas inferiores se entrelazaban como dedos. El suelo donde había plantado,
apisonado, plano y ligeramente ahuecado, ahora estaba inclinado y áspero por las raíces. El círculo de fuego se había convertido en un montón de rocas dispersas, húmedas y resbaladizas por el musgo, ninguna de ellas con la mancha gris de ceniza que esperaba ver. El banco se había deshecho, convirtiéndose en un tronco caído tan cubierto de maleza que no podía distinguirlo como madera bajo ninguna luz. Solo dos cosas nos conectaban con el lugar donde juro que habíamos vivido una noche: las marcas oscuras por el rocío donde habían estado nuestros sacos de dormir y una estrecha franja de tierra seca que coincidía exactamente con la forma del suelo de la tienda, como si una lona invisible hubiera impedido que la noche tocara ese trozo. No hablamos durante un largo minuto. No había drama en ello. Incluso nuestro miedo parecía metódico. Fuimos donde había estado la fogata y apartamos las hojas. No había carbón. Nos asomamos a la zarza, casi esperando encontrar el banco arrastrado 2 metros más allá, como una broma. La zarza era espesa hasta los árboles, y cuando aparté una rama, el olor a savia verde me llenó la boca. Encontramos una colilla bajo un tocón que parecía haber estado allí durante una temporada de nieve y de cielo, con el filtro hinchado y marrón. Encontramos una chapa de botella aplastada como una moneda. No encontramos nada con nuestras huellas. Tomé una piedra, le di la vuelta y presioné con el pulgar una mancha de color más oscuro que debería haber sido hollín. Se desprendió como líquen, una suave mancha vegetal que me dejó la piel con olor a hojas machacadas. Creo que hay lugares que se comportan cuando se les observa y se desmoronan cuando apartas la mirada. De camino memoricé las formas de los árboles y pequeños marcadores. Una roca con forma de cabeza de perro, un trozo de tierra donde alguien había derramado hormigón hace medio siglo, un hueco en un tronco que parecía una boca. Me dije a mí mismo que si lográbamos encontrarlos en el orden correcto, el claro regresaría educadamente. Illy no dejaba de revisar la captura de pantalla y compararla con el terreno como si los píxeles pudieran avergonzar al mundo hasta dejarlo inmóvil. Regresamos al camino forestal como dos personas cruzando de una habitación a otra en una fiesta sin reconocer a nadie en la nueva. El coche seguía donde lo habíamos dejado, normal y corriente. De vuelta en casa, la tienda olía a hierba mojada y a la leve quemadura del nylon que ha estado cerca del calor. Los sacos de dormir tenían el olor a rocío que se siente cuando te ha llovido sin que llueva. Días después, cuando desenrollé el mío para airearlo, encontré agujas de pino dispuestas a lo largo de los dientes de la cremallera como si alguien las hubiera metido allí con cuidado. No es evidencia de nada. Las agujas se meten en todas partes. Aún así, las quité con más cuidado del que merecían, y una de ellas se aferró a la tela más tiempo del debido, doblándose y luego soltándose. Esa noche de la semana me desperté 2 veces oyendo pasos que solo eran del vecino de arriba, solo el movimiento del edificio con el viento, solo mi propio corazón probando un sonido para ver cómo encajaba. Ellie y yo volvimos una vez, meses después, en una estación diferente, porque hay una parte de ti que necesita que la historia se pliegue de forma que tus manos puedan sostenerla. El desvío era el mismo, los surcos más profundos. Caminamos hasta donde comenzaba la cuesta y nos detuvimos en el mismo lugar como esperando permiso. El bosque había cambiado de ropa, hojas caídas, corteza más oscura. El mundo más transparente. Encontramos el bosque de cicuta, y más allá el lugar donde todo se había sentido abierto. Esta vez era un laberinto de árboles jóvenes y zarzas apretadas como alambre. Vi el banco de todos modos en cierta disposición de troncos, y Illy vio el círculo de fuego en un semicírculo de piedra dentado. Y comprendimos que la mente construye muebles con piezas dispersas cuando necesita un lugar donde sentarse. Nos quedamos allí hasta que el frío nos convenció de irnos, y al girarnos me sentí observado, no amenazado, ni querido, solo observado, como un tendero que sigue a un desconocido hacia la puerta. No cuento esto para demostrar nada.
Lo cuento porque a veces la montaña tiene una habitación lista para pasar la noche y la devuelve por la mañana. Y puedes acusar a la tierra de una trampa todo lo que quieras y no se molestará en responder. Ese campamento sin señalizar existía para nosotros cuando lo necesitábamos y se negaba a existir cuando queríamos una foto. Sigo acampando, pero elijo lugares con nombre y reglas, donde un guardabosques podría golpear la nevera para ahuyentar a los mapaches. Cuando paso por un claro ahora, intento no mirarlo directamente, como evitas mirar la ventana iluminada de alguien cuando conduces de noche. Puedes sentirte como en casa durante unas horas en casa ajena, pero la mañana es para los dueños, y las pisadas, incluso las cuidadosas, no dejan huella cuando el suelo nunca estuvo allí. Historia 3. La voz bajo la lluvia. Llovía sin parar desde la tarde, de esas que nunca caen a cántaros, pero que tampoco amainan. Solo un susurro interminable en el dosel, llenando cualquier sonido hueco que el bosque pudiera haber hecho. Mi tienda estaba en una suave pendiente, la tierra esponjosa tras días de lluvia, y para cuando me abrigué la cremallera para pasar la noche, las paredes de nylon estaban frescas al tacto. El viento soplaba en ráfagas suaves, haciendo vibrar el toldo con un sonido como el de alguien pasando los dedos por una lona. Ya había acampado en tormentas antes. No me molestaba. En todo caso, el clima se sentía como un escudo, una cortina entre mí y cualquier otra cosa que se moviera en el bosque. Me dormía y me despertaba al ritmo de la lluvia y el viento, mientras la tienda se movía ligeramente con las ráfagas. Poco después de las 2, me desperté sin motivo alguno. Lo primero que noté fue que el viento había amainado. La lluvia seguía cayendo, pero ahora más suave, más pausada. Y bajo ese sonido había algo más. Una voz. No venía de afuera. Venía del estrecho espacio entre la pared de la tienda y el toldo, esa fina bolsa donde se acumula la condensación, donde podría meterse un ratón o quedar atrapada una hoja. La voz era baja, casi a la altura de mi cabeza, hablando en un tono tan mesurado que parecía que elegía cada sílaba con cuidado. Al principio no pude distinguir las palabras. Luego me di cuenta de que no eran muchas palabras, solo 3, una y otra vez, tan bajo que tuve que contener la respiración para oír. Como le hablarías a un perro asustadizo o a un niño al que no querías asustar. Me quedé paralizado allí en mi saco de dormir, escuchando, intentando relacionar el sonido con algo racional. Tal vez el agua goteando con un ritmo extraño, tal vez las ramas rozándose de una manera que imitaba el habla. Pero cuanto más escuchaba, menos parecía un accidente. Había pausas, inflexión. Las palabras, fueran lo que fueran, a veces subían como una pregunta, a veces bajaban como una respuesta. Sentí que se me secaba la garganta. Busqué mi linterna, con cuidado de que la tela no crujiera demasiado, y la encendí. La luz llenó el interior de la tienda con un tenue resplandor amarillo. La voz se detuvo al instante, como si hubiera estado esperando mi reacción. Me quedé quieto, la lluvia repiqueteando sobre mí, el bosque repentinamente enorme y vacío de nuevo. Después de un largo minuto, me dije a mí mismo que lo había imaginado. Abrí la cremallera de la puerta de la tienda lo justo para mirar el espacio entre la pared y el toldo, iluminando el interior con la linterna. No había nada, solo nylon mojado, resbaladizo y oscuro. El haz de luz se fijó en las gotas que se deslizaban por la tela. Más allá, el bosque goteaba sin parar, sin ningún detalle destacable. Cerré la cremallera, más rápido de lo que pretendía, y me volví a acostar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que llenaría el silencio. El sueño no volvió. Me quedé despierto, exagerando cada pequeño sonido, esperando a que la voz comenzara. No lo hizo. La lluvia amainó, quedando en algunos golpecitos ocasionales. El cielo se aclaró poco a poco y supe que amanecía. Cuando amaneció me sentí agotada. Mis pensamientos se aferraban a la voz como ropa mojada. Salí al claro.
El suelo estaba intacto, ni huellas, ni rozaduras, ni siquiera el patrón de hojas desplazadas que esperarías de alguien caminando. Rodeé la tienda buscando algo, una huella, una señal de donde alguien podría haber estado. Nada. Era como si la noche hubiera pasado sin una sola visita. Entonces la vi. En el interior del toldo, aproximadamente a la altura del hombro, había una sola huella de mano en barro seco. Lo suficientemente clara como para ver la extensión de los dedos, el arco romo de la palma. La impresión estaba invertida, como si la mano hubiera sido presionada desde el interior de ese estrecho espacio, el espacio desde el que había oído la voz, empujando hacia mí. La toqué sin querer. El barro estaba frío y ligeramente húmedo. Los bordes ya se descascarillaban bajo la yema del dedo. Quité el toldo y preparé el equipaje rápidamente, aunque no podría decirte por qué. Los árboles parecían iguales que el día anterior. El aire olía a hojas mojadas y savia de pino. Todo normal. Pero esa huella permaneció vívida en mi mente, más que el susurro mismo. Hay algo en una voz. Puede retorcerse en la memoria, transformarse en lo que quieras que sea. Una huella es prueba de que algo estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo. He acampado mucho en las montañas azules desde aquella noche. He oído coyotes, búhos listados, incluso el sonido de algo respirando pesadamente, fuera de mi vista. Pero nunca he vuelto a oír esa misma voz. No sé si eso es un consuelo o lo que más me molesta. Historia 4. La figura en la línea de árboles. Elegí el claro porque era un terreno limpio, hierba rala, algunos helechos bajos y la cresta que se alzaba tras mí como un hombro oscuro. Si has acampado en las montañas azules el tiempo suficiente, aprendes a apoyarte en algo inmóvil. La línea de árboles se curvaba en una herradura poco profunda, con álamos y cicutas formando un muro que suavizaba el viento. La luz del atardecer se filtraba entre los troncos como el agua en un colador, tiñéndolo todo de oro. Cociné temprano, una pequeña fogata más para acompañar que para calentarme, y escuché los últimos detalles del día. El ladrido abrupto de una ardilla que no quiere equivocarse, un arrendajo que seguía discutiendo con nadie, un avión demasiado alto y lejano para importar. Vi la figura porque no la buscaba. Mis ojos se habían desviado como cuando miras a la distancia el tiempo suficiente. En un instante solo había árboles. Al siguiente había una línea vertical más alta entre ellos que no pertenecía allí. Una persona en el límite del bosque, inmóvil, con los hombros pegados a mí. No lo suficientemente cerca como para leer una cara, no lo suficientemente lejos como para ignorarla. Me puse de pie y llamé a través de ese espacio como haces cuando crees que tu voz puede convertir a un extraño en un vecino. ¿Estás bien? El sonido viajó, rebotó a lo largo de los troncos, se atenuó y regresó como nada. Ningún cambio, ningún reconocimiento. Se sintió como gritarle a una fotografía. Me dije a mí mismo excursionista. Me dije a mí mismo cazador revisando una línea. Me dije a mí mismo equipo de topografía, aunque era tarde para el trabajo. El cuerpo tenía esa quietud paciente y práctica de alguien que decide si quiere la molestia de una conversación. Levanté los brazos en una pregunta y obtuve la misma respuesta que siempre da el silencio. El fuego chisporroteó y me hizo estremecer. Para cuando volví la vista de aquella pequeña traición doméstica, el crepúsculo había diluido la figura en el bosque. El lugar donde había estado ahora era solo un arreglo. 2 retoños, un tronco más oscuro, una cuña de sombra. La miré hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas, intentando que los bordes admitieran que había sido una persona. Tras la oscuridad total, la cresta formaba una línea nítida contra un cielo del color del interior de la concha de un mejillón. La luna aún no había ascendido. Ajusté la linterna frontal, cubrí el haz con los dedos para no quemar los árboles e intenté no apuntar hacia donde el miedo me impulsaba. Me dije que lo había imaginado,
que había construido un ser humano a partir de un hueco y un deseo. La noche aceptó la mentira. Una hora después, cuando volví a dirigir la luz a lo largo de la línea de árboles, porque siempre se miran las ventanas 2 veces antes de acostarse, la figura había regresado. No estaba en el mismo lugar. Más cerca, y 20 metros a la izquierda, donde un árbol caído convertía una puerta en nada. La pose no había cambiado. Directo a mí, esperando. Hay una forma en que tu estómago aprende el radio de tu seguridad antes de que tu cabeza admita que el círculo existe. El mío se apretó contra el anillo de tierra de mi fuego. Amigo, dije, demasiado formal, y la palabra se sintió extraña en mi boca. ¿Estás bien? Me sentí infantil por preguntar. Siempre es demasiado, y no suficiente exigir que la oscuridad se explique. Busqué escenarios que me salvaran. Tal vez estaba perdido y avergonzado de decirlo. Tal vez estaba borracho y repasaba el guión de acercarse. Tal vez la cresta marcaba el límite de una propiedad más antigua que cualquier señal, y yo había plantado en un lugar equivocado que solo la mañana sabía perdonar. La luna finalmente se asomó por encima de la cresta y arrojó un tenue rayo de luz sobre el claro. Dejé que el fuego se apagara solo hasta convertirse en un largo lecho de brasas. Me arrastré hasta la tienda con las botas junto a la puerta y me acosté en mi mochila con la cremallera lista. Una pared de nylon convierte el mundo en clima y conjeturas. Cada sonido se convierte en una frase indescifrable. Escuché a las hojas informar del viento, a un búho barrado escribir sus interrogantes, a una pequeña cosa abrirse paso entre los vientos. En algún momento, cerca de la medianoche, sentí ojos sin verlos. Ese hormigueo que no necesitas una historia para entender. Bajé la cremallera 5 centímetros y levanté la solapa. La figura había desaparecido otra vez, y el lugar donde había estado ahora era solo la idea de un lugar. Dejé caer la solapa y respiré hondo para que no se oyera ruido. Casi me convencía de dormirme cuando una figura pálida se desprendió de una sombra más profunda en el extremo derecho de los árboles. Se deslizó hacia un bosquecillo de hayas jóvenes y se convirtió en una persona solo porque no había otra forma que pudiera ser tan alta. Esta vez la cabeza parecía ligeramente girada, como si estuviera escuchando mi fuego apagarse. Pensé en gritar sobre el sheriff, sobre compañía en camino, sobre un nombre que pudiera inventar y soltar como un perro encadenado. No hice nada de eso. La montaña no parecía un lugar para farolear. No sé cuándo dormí, solo que desperté plateado. La luna había encontrado un hueco y se vertía directamente sobre mi tienda. Me quedé quieto, esperando que hubiera amanecido y sabiendo que no. La curiosidad es una trampa que uno mismo construye. Bajé la cremallera de nuevo y miré hacia afuera. Y fue entonces cuando finalmente comprendí qué había estado mal desde el primer momento en que los vi. La figura regresó a su lugar original. El cuerpo era el mismo, la altura, los hombros cuadrados, pero miraba hacia otro lado. No se había girado para observar la cresta, no estaba inclinado como si escuchara algo más profundo en los árboles. De vuelta a mí, los brazos a los lados, la cabeza recta hacia el bosque como si el amanecer viviera allí. Hay poses que un humano puede mantener que se sienten como decisiones, y hay poses que se sienten como ausencia. Esta era del segundo tipo. Esperé una inclinación, un cambio, las inquietudes naturales que un cuerpo hace para recordarse a sí mismo que es uno. La forma no hizo nada. El tiempo se ralentizó como lo hace cuando observas una olla que nunca hierve o un camino que nunca llega. Durante un largo rato de la noche fui un par de ojos y la certeza de que no eran deseados. Cuando la luna se deslizó y el claro volvió a oscurecerse, cerré la solapa y me tumbé con las palmas de las manos sobre el pecho como si mi propio peso pudiera sujetarme. Me encontré con el sueño como se encuentra un ferry que no está seguro de si viene hasta que roza el muelle en el que está parado.
Con las primeras luces caminé por el borde de los árboles, con la cabeza gacha como quien espera una disculpa y se conforma con pruebas. El suelo no ofrecía ninguna. Hojas yacían donde yacían las hojas. Ninguna huella, ni siquiera aplastadas donde un tacón podría haber presionado la hojarasca formando un óvalo. Unos metros dentro de los árboles, un trozo de cable desgastado colgaba de una rama, el deshilachado verde por el tiempo, como si alguna vez hubiera habido un columpio para un niño que ya no estaba. 3 álamos jóvenes se inclinaban como si un viento los hubiera disciplinado sin tocar nada más. Casi esperaba encontrar un abrigo colgado en un tocón, algo común y corriente al que podría acusar de fingir ser una persona. No había nada que pudiera nombrar y demasiado que pudiera imaginar. Levanté el campamento rápidamente, pero sin pánico. Hay dignidad en partir en silencio cuando te has quedado más tiempo del permitido donde nunca fuiste un invitado. La cresta me vio cargar mi mochila. El claro parecía pequeño por la mañana, casi ridículo, como el escenario después de que todos se van a casa y se puede ver la cinta en el suelo donde los actores aprendieron a pararse. Cuando me giré por última vez, la línea de árboles solo eran árboles, y eso debería haber sido un alivio. No lo fue. Durante la caminata de regreso, cada tronco recto sugería un cuerpo hasta que mi mente lo corrigió, y cada corrección me costó un respiro. Me conté una docena de versiones que cobran sentido con un café y la luz del día. Alguien manteniendo la distancia, una broma, un truco de luz. Todas encajan si no te esfuerzas demasiado. Sigo acampando, sigo de espaldas a la cresta, y mi fogata es pequeña. Pero cuando el crepúsculo junta los árboles y el claro vuelve a convertirse en una isla, mantengo la mirada tranquila y no hago preguntas. El bosque te enseña a ser educado de alguna manera. Mira de frente a la gente con la que hablas. No te quedes donde no te invitan. Y si tienes que quedarte al margen del círculo de alguien, ofrécele la espalda para que crea que ya te vas. Historia 5. La tienda que tembló al amanecer. Subimos a la montaña porque mi hermano dijo que el cielo estaba más despejado donde terminaba el viejo camino de incendios y porque ambos estábamos cansados de parpadear frente a las pantallas. El día tenía ese aspecto deslavado que adquieren las Blue Ridge a finales de otoño, con hojas secas del color de centavos viejos y el aire enrarecido por el viento. Aparcamos donde la grava se convertía en surcos y caminamos el resto, con las mochilas golpeándonos la espalda a un ritmo familiar. Hablaba del trabajo como un hombre se aclara la garganta. Actualizaciones breves e inútiles, nada que cambie el tiempo. Seguí su ritmo e intenté ignorar cómo el bosque parecía más una habitación que un mundo, con los árboles muy juntos como para escuchar. El camino de incendio se estrechó hasta convertirse en un sendero y luego en una unión entre rododendros, y encontramos un terreno llano y arenoso junto a un bosque de abetos donde alguien había acampado antes que nosotros hacía tanto tiempo que solo dejó un recuerdo. Un círculo de tierra más oscura, donde una hoguera había devorado. Una estaca doblada medio enterrada como una puntada en la piel. Lo reclamamos sin decir nada, clavamos la tienda y nos sentamos con la espalda contra un tronco mientras la cresta se volvía morada. Mantuvimos la hoguera pequeña por costumbre y porque el viento subía del suelo en lentas ráfagas que buscaban nuestro calor. Era una de esas noches sin insectos ni tráfico lejano, solo los árboles acomodándose. Y, una vez, el chasquido limpio de una rama a lo lejos que sonó como el mango de una escoba al romperse. Mi hermano me sonrió por encima de las llamas. «Oso», dijo, y luego, «es broma», cuando levanté la cabeza. Hablamos de nuestro padre porque la oscuridad hace a los hombres lo suficientemente valientes como para ser sentimentales y porque el bosque nos recordaba cómo nos hacía dormir en el porche acristalado durante las tormentas, diciendo que los truenos son solo la montaña que se derrumba. Cuando el fuego se convirtió en brasas y las estrellas se abrieron paso, solo un puñado frío.
Nos metimos en la tienda con la ropa forrada como zapatos escolares. El nylon atenuó el viento hasta convertirlo en un siseo constante. Nos tumbamos boca arriba, hombro con hombro, como hacen los chicos cuando el techo está demasiado cerca. Se durmió de golpe. Su respiración se apaciguó en suaves sierras. Esperé un rato para que mis pensamientos se asentaran y los conté hasta que ninguno importó. En algún momento, hacia la mañana, esa hora en la que no se sabe si los pájaros se han retrasado o es de noche, algo me despertó a través del sueño, tirando de la espalda de la camisa. Era el sonido de la cremallera, justo junto a mi oreja, no rápido, no casual. Los dientes tic-tac como un reloj al que le dan cuerda. Por medio segundo, mi cuerpo inventó la historia fácil. Hermano se ha levantado, hermano sale a orinar, la vida continúa. Pero su respiración continuaba, firme y pesada a mi lado, con una manta extendida sobre un tronco. Le puse una mano en el hombro y apreté. Gruñó y rodó de lado sin despertarse. El sonido de la cremallera se detuvo donde no debía, en un punto donde la solapa seguía bajada y no se colaba la luz del día. Luego volvió a moverse, hacia abajo, y luego hacia arriba, como si alguien de afuera estuviera probando la pestaña con 2 dedos cuidadosos. Susurré su nombre. No respondió. Metí la linterna en la palma de la mano dentro del saco de dormir, sin querer que el pequeño ruido de la tela dijera demasiado. La cremallera se detuvo. El viento se detuvo con ella, como si la montaña también hubiera decidido contener la respiración. El silencio se densificó hasta que lo sentí como un peso en el pecho. Entonces la tienda empezó a moverse. Al principio fue un balanceo muy leve, como alguien que se revuelve en la cama. Luego la tela se tensó entre los postes con una serie de sutiles chasquidos, y toda la estructura se deslizó 5 centímetros hacia la línea de árboles, como un empujón. Otro tirón. Otro centímetro. Las estacas chirraron en la tierra. Dije el nombre de mi hermano más fuerte, y se despertó sobresaltado, con las manos extendidas, la confusión convirtiéndose en ira, porque la ira es lo que buscas cuando el miedo te hace pequeño. ¿Qué? Siseó. Antes de que pudiera responder, la tienda se tambaleó con tanta fuerza que el suelo se arrugó bajo nosotros y nuestras almohadillas se atascaron. Un poste se flexionó como si fuera a romperse. El sonido no era de desgarro, era trabajo, deliberado y fuerte, el ruido del metal resistiéndose. Las estacas se arrastraron con un leve chirrido, como una silla arrastrada lentamente por el suelo de una cocina. No era una ráfaga de viento empujándonos en una dirección, ni el empujón insensato del clima. Esto llegó a pulsos, una serie de manos en la tela, estabilizándonos y luego tirando. Nos estaban empujando poco a poco. El pensamiento llegó con perfecta calma. Algo nos quiere más adentro de los árboles. «Oye», gritó mi hermano y dio un golpe a la pared. «¡Hay gente aquí!». La tienda se tambaleó de nuevo con más fuerza y el vestíbulo se derrumbó sobre sí mismo. El viento se aflojó, las clavijas se soltaron con pequeños golpes. Busqué torpemente la linterna y se me escurrió bajo la pantorrilla. Arañó la cremallera de la puerta y la bajó de un tirón. Aún no había amanecido, pero una fina capa gris se filtraba por los bordes, suficiente para darle forma al mundo. Sacó la cabeza, con los hombros apretados en la abertura, y gritó un sonido sin palabras que intentó ser a la vez una amenaza y una súplica. Fuera lo que fuese que esperábamos ver, botas, rodillas, una sombra, no estaba allí. El bosque nos rodeaba como siempre, troncos negros, claros, aún más negros, el silencio sepulcral de la hora anterior a los pájaros. La tienda se sacudió una vez más, como irritada por nuestra interferencia, y luego se detuvo tan limpiamente como si hubieran accionado un interruptor. Salimos descalzos a toda prisa al suelo frío. El aire me mordió los dientes.
Giré lentamente en círculo con la luz de la linterna baja y amplia, como nos había enseñado nuestro padre para caminar por lugares estrechos. Iluminar primero los pies, luego el miedo. No había nadie, ni un aliento, ni un estruendo de retirada, ni hojas temblorosas. El rayo encontró nuestros zapatos alineados dentro del vestíbulo, la estufa, la pequeña bolsa de basura atada. Encontró la línea de tierra removida donde habían estado las estacas, y eso fue lo que me hizo soltar algo: las ranuras. La tienda se había movido un pie, ni más ni menos, hacia el bosque, las líneas talladas limpiamente en la tierra arenosa como si las hubiera dibujado una regla. Cada estaca había arado una zanja limpia, paralela a la vecina, sin tambaleo ni rasguño fortuito, la clase de precisión que uno intenta lograr con una caja de herramientas y un plan. Nos quedamos allí jadeando como si hubiéramos corrido, lo cual no habíamos hecho, todavía no. Mi hermano maldijo entre dientes y luego rió, un ladrido corto que sonó como una tos. «Viento», dijo, y luego miró hacia los árboles inmóviles y no terminó la frase. Me agaché y metí 2 dedos en una de las ranuras, sintiendo el borde compactado y el desmoronamiento reciente. La tierra estaba húmeda debajo, pero no lodosa. Las estacas seguían puestas, solo desplazadas, cada una tirada para que las líneas tuvieran sentido de una manera que ningún accidente tendría sentido. Busqué huellas porque eso es lo que haces cuando necesitas que el suelo te favorezca. No había ninguna. Las nuestras estaban por todas partes, óvalos, torpes y manchas, pero ninguna lo suficientemente reciente como para reclamar el trabajo. No levantamos el campamento, lo derribamos. La lona se desprendió en una sábana mojada. Los postes repiquetearon e intentaron saltar como si la tienda quisiera volver a ser una tienda a pesar nuestro. Las estacas subieron a regañadientes, desprendiéndose con pequeños chasquidos como chapas de botella. Metimos todo en bolsas sin cuidado. Mi hermano no dejaba de mirar la línea de árboles y luego por encima del hombro la ladera abierta que había detrás de nosotros, sin saber qué dirección merecía su espalda. Intenté mantener el silencio, aunque no había nada que ocultar, salvo el impulso de hacer ruido para que nos oyeran. Cuando estuvimos listos, nos detuvimos un segundo y miramos el lugar donde habíamos estado. Si hubieras subido entonces, no habrías visto nada inusual, salvo un trozo de tierra lisa surcado por 5 líneas rectas que apuntaban hacia la cresta, 5 acusaciones claras que decían que no habíamos imaginado nada de eso. No hablamos mucho al salir. El bosque nos devolvió los sonidos de siempre como si fuera un favor. El viento recuperando su antiguo coraje, un pájaro probando el primer tono de la mañana, un arroyo murmurando entre rocas que nunca vimos. En el coche, mi hermano lo abrió, se subió y agarró el volante sin girar la llave. ¿Alguna vez has sentido que te dijeron que te fueras?, dijo finalmente sin mirarme. No preguntaron, me dijeron. Pensé en la cremallera moviéndose cuando estábamos 2 dentro y ninguno la había tocado. Pensé en la tienda arrastrada de una forma lógica y en cómo habría aceptado las huellas de botas, incluso una colilla, como una especie de compasión. Dije que sí. De vuelta a casa encontré arena en mis zapatos y una línea recta rayada en el lateral de una estaca donde se había abierto camino. Dejé la tienda en el jardín durante la noche para que se secara y cuando la desmonté el suelo tenía una arruga que antes no estaba. Una costura tenue dibujada en la tela en la dirección exacta en la que nos habían tirado. Solo se veía con cierta luz. Puse la palma de la mano sobre ella, imaginando ese pequeño y obstinado movimiento. Desde entonces sigo acampando, pero coloco las estacas en ángulos que puedo leer más tarde y duermo con las botas cerradas. El amanecer es más tranquilo para mí ahora y escucho ese silencio como una voz. Hay lugares en estas crestas que te tolerarán hasta que no lo hagan. Y te lo dirán claramente en el idioma que hablan, no con palabras, no con rugidos, sino en la línea más recta que jamás hayas visto.
apuntando hacia el bosque como si la única respuesta estuviera allí y no estuvieras invitado a escucharla. Historia 6. El campamento abandonado. Llevaba 4 días en el circuito cuando encontré el camping, de esos que no planeas, pero que sientes en cuanto entras, como entrar en una habitación que aún no se ha calmado después de una discusión. Estaba justo al lado de la curva donde la cresta descendía y el abeto daba paso a un matorral de laurel, un óvalo plano de tierra alisado por pies que habían estado fuera demasiado tiempo. Leños medio quemados yacían en el corro como huesos bajo el fresno, todavía negros y afilados en los extremos. Una silla plegable se había volcado y se quedó allí, con una pierna hundida hasta la rodilla como si intentara levantarse. Una mochila se desplomaba entre las hojas a 3 metros de distancia, con la cremallera abierta del todo como una boca pelada. Grité 2 veces. Ese hola automático, destinado a hacer que un extraño se anunciara o que un oso cambiara de opinión. Y los árboles lo aceptaron sin ofrecer nada a cambio. De cerca, la silla tenía 2 huellas de tierra en el reposabrazos, profundas y manchadas, como si alguien con prisas la hubiera empujado. Y la mochila se había vaciado mal. Todo seguía dentro, pero convertido en un caos. La ropa retorcida, una olla de helado con una pizca de hollín en el borde, una linterna frontal encajada en una manga como si hubiera intentado esconderse. Ni comida rota, ni envoltorios esparcidos, ni marcas de garras, nada que tuviera sentido animal. Parecía como si alguien se hubiera levantado de su propia vida y la hubiera dejado atrás. Me dije a mí mismo que solo estaba mirando, solo asegurándome de que alguien no se hubiera ido cojeando entre la maleza con un tobillo roto. Di vueltas en círculo con el método lento que un guardabosques había enseñado en una clase, con la vista baja en busca de huellas que mantuvieran la forma de un zapato. El suelo estaba lleno de evidencia. Una semana de días secos había convertido la capa superior en migajas y recuerdos. Unas pocas marcas se desvanecieron y luego se convirtieron en solo hojas. Lo que me inquietó no fue lo que encontré, sino lo que no encontré. Ninguna historia, solo una pausa con la tinta aún húmeda. Enderecé la silla sin pensar y luego la volví a dejar como la había encontrado. Una pequeña disculpa a una habitación que no me pertenecía. La luz se había inclinado hacia el final de la tarde, ese dorado cansado donde las sombras se alargan lo suficiente como para tocarte y el viento de la cresta te roza la nuca. Y no quería dormir allí, no encima del último minuto de alguien. Rellené el tanque de agua de una filtración con un hilillo oxidado, miré hacia atrás una vez y volví a ver la silla. No una amenaza, solo una nota equivocada, y seguí adelante. Recorrí otros 5 kilómetros según la hora del sol y me detuve en una hondonada donde el sendero se ensanchaba y un bosquecillo de pinos blancos impedía que el viento entrara. Parecía un refugio seguro incrustado en la montaña, lo suficientemente alto como para atrapar una franja de cielo, lo suficientemente bajo como para amortiguar lo peor de las conversaciones de la noche. Monté la tienda sobre un suave lecho de agujas y comí por costumbre, mientras las pequeñas tareas me ayudaban a estabilizar las manos. El siseo de la estufa, el raspado de la cuchara, la desagradable comodidad de un paquete desplomándose. El crepúsculo allí olía a resina, dulce e industrial a la vez, como una clase de taller donde nadie habla. No estaba exactamente asustada. El campamento abandonado me impregnaba como una melodía después de pasar junto a una radio. No a todo volumen, sino por todas partes. Puse mi mochila debajo del vestíbulo con la cremallera bajada solo hasta la mitad. Regla de la lluvia, regla del acceso rápido. Y me tumbé con la cremallera de la tienda presionada contra la palma de la mano, porque a veces me gusta fingir que eso es control. Dormir en el bosque se hace a trocitos que intercambias por tiempo, y negocié con algunos hasta que me despertó un sonido lejano que era casi una sensación, como alguien pasándose un peine por el pelo. El viento había amainado, y en el espacio que dejaba lo volví a oír. Una cremallera moviéndose.
No rápida, no descuidada, lenta, constante, deliberada, los dientes enganchando a un ritmo que podría haber estado contando. Me quedé completamente inmóvil. Puedes convencerte de no oír pasos, culpar a una ardilla o a la presión de un baúl que se enfría, pero una cremallera es un lenguaje. El sonido no provenía de mi tienda. Provenía de algún lugar justo fuera del círculo de mi pequeño campamento, donde los pinos proyectaban sus últimas sombras, y viajaba de forma extraña, como si los árboles se lo transmitieran. Apagué la linterna frontal porque la luz parecía ruido. La cremallera se detuvo, fue al otro lado, se detuvo de nuevo y se detuvo con una paciencia que me secó la boca. Esperé mucho más allá de cuando esperar era útil, luego deslicé la mano hacia la puerta de la tienda y en un suspiro la bajé y la subí, la abrí. La luz baja porque así es como se ve cuando se quiere vivir. El suelo más allá brillaba en el cono frío de mi linterna frontal. Agujas, una piedra como un nudillo, un escarabajo detenido a mitad de la misión. Mi mochila se hundía bajo el vestíbulo exactamente donde la había dejado. La cremallera brillaba como un pequeño ojo. Nada se movía. Los pinos se erguían como pensamientos altos. Salí en calcetines, sintiendo el frío a través de la humedad. El aire tenía esa cualidad contenida de una casa donde todos se han ido, pero aún así no quieres cerrar las puertas demasiado fuerte. Revisé la maleza en un círculo lento y no dije nombres en voz alta. La noche, satisfecha de haber entendido lo que quería, me devolvió lo de siempre. Un búho negociando consigo mismo. Una gota. En algún lugar una rama que finalmente se rendía. Regresé a la tienda y me tumbé, con el corazón negándose a igualar la calma que el bosque fingía tener. La mañana llegó azotada y tenue, un baño de color que hizo que todo pareciera temporal. Bajé la cremallera y salí, dispuesta a reírme de mí misma, pero no lo hice. Mi mochila estaba abierta. No forzada, sino abierta, tan ordenada como un bolso en un banco de iglesia. Habían sacado mis cosas y las habían dispuesto en una larga y perfecta fila frente a la puerta de la tienda, cada artículo tocándose como si no quisieran separarse. Hornillo, olla, encendedor, cuchara, filtro de agua, calcetines enrollados como un solo pensamiento, botiquín de primeros auxilios, mapa, linterna frontal, bolsa de comida bien anudada, cuerda de oso enrollada con más cuidado del que le doy, mi cuchillo al final como un punto. La cuerda apuntaba hacia el sendero como una flecha diseñada por alguien a quien no le gustan las flechas. Mis botas habían sido movidas de donde las había dejado y colocadas punta con talón en el otro extremo, como si la fila quisiera subirse a ellas e irse. No faltaba nada. Nada estaba sucio. La mochila misma yacía boquiabierta, como si le hubieran dicho algo que no pudiera responder. Me agaché con las manos en las rodillas, como cuando se te cae un vaso y no se rompe, sin saber si agradecer o enfadar. Busqué huellas, pero las agujas de pino lo ocultaban todo menos la intención. Dije, de acuerdo, a nadie. Una palabra pequeña que intentaba disimular tanto un agradecimiento como una advertencia. Volví a empacar exactamente como lo había desempaquetado, invirtiendo el orden como si rebobinara una cinta, y cada objeto se sintió brevemente como si perteneciera a otra persona. La cremallera se deslizó con facilidad cuando finalmente la tiré. Los dientes se encontraron con la misma suave seguridad que había oído en la noche, y tuve que tragar saliva para contener la sensación de estar cerrando la boca. No comí. No preparé café. Levanté el campamento como si mi partida formara parte de un plan que me hubieran explicado con mucha claridad y hubiera sido grosero interrumpir. En el camino miraba hacia atrás una y otra vez para asegurarme de que la cola no seguía allí, de que no había imaginado preparar el equipaje, de que mi propio orden no había sido reemplazado por el de la montaña. El día aclaró, pero la luz no alteró la forma en que se asentaba el recuerdo.
En el primer mirador me detuve y finalmente bebí agua. Y al hacerlo vi una aguja de pino escondida bajo el elástico de mi botella, demasiado perfecta para haber caído por accidente. Me dije a mí mismo que no significaba nada y la arrojé al viento como si devolviera algo que no era mío. Completé el circuito un día menos de lo planeado, caminando como si tuviera que ir a algún sitio. De vuelta a casa, en la quietud de una habitación con 4 esquinas, abrí la cremallera de la mochila y me quedé paralizada ante el sonido que hizo. Ordinario, útil, el mismo pequeño himno de plástico y metal. Y mis manos vacilaron en la hilera de dientes como si recordaran algo que mi cabeza quería extraviar. Sigo haciendo senderismo, pero ya no entro en campamentos abandonados, aunque solo sean la idea de uno. Un óvalo de tierra lisa, una ausencia con forma de silla, una sombra con forma de mochila bajo un laurel. Si encuentro uno por accidente, no arreglo nada que no se me haya caído y me voy como si alguien todavía estuviera allí y yo llegara tarde. A veces, tumbada en mi cama, me despierto con el lento aliento de una cremallera y solo es el abrigo del vecino, o un sueño, o la casa acomodándose sobre su estructura. Pero siempre escucho hasta el final, contando los dientes a medida que se juntan, diciéndome que no toda amabilidad es consuelo, que hay lugares que expondrán tu vida en una línea y no te quitarán nada, solo te mostrarán lo fácil que es sostenerte. Historia 7. El saco de dormir a mi lado. El bosque se había quedado en silencio horas antes de que me acostara. Había caminado más lejos de lo planeado, buscando la luz del día, hasta que la cresta finalmente se niveló lo suficiente como para dejar un pequeño trozo de tierra donde las hojas yacían planas y el viento era apenas un susurro. Estaba solo, a kilómetros del último hito del sendero, a kilómetros más de donde había visto a otra persona. Dejé mi tienda de campaña a un lado esa noche pensando que el aire estaba lo suficientemente seco y extendí mi saco de dormir bajo las estrellas. El fuego permaneció apagado. Estaba demasiado cansado, demasiado contento para dejar que la oscuridad fuera lo que era. El bosque tenía esa profunda quietud que se puede sentir en los huesos, donde los únicos sonidos son tu propia respiración y el suspiro ocasional de un árbol que cambia su peso. Me desperté en mitad de la noche sin saber por qué. El cielo era una fina lámina plateada. La luna aún no se ocultaba tras las copas de los árboles. Mis ojos se acostumbraron, y durante un largo instante pensé que seguía soñando. A pocos metros de mí, donde antes no había nada, yacía otro saco de dormir. No de nylon como el mío, sino de los viejos, de lona pesada, marrón descolorido, con costuras deshilachadas por algunos sitios y una cremallera que lo recorría todo. Estaba cerrado hasta arriba, con la capucha bien ceñida para que no se viera nada dentro. La silueta era demasiado estática para ser algo vivo, pero demasiado definida para estar vacía. Estaba ligeramente inclinada hacia mí, como si quienquiera que estuviera dentro se hubiera acomodado para observar. El aire se sentía más pesado, más fresco. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado durante la noche y se había instalado sin que yo lo oyera. Pero no había equipo, ni botas, ni linterna. Solo el saco de dormir. Mi segundo pensamiento fue levantarme, poner distancia entre mí y él, pero mi cuerpo no se movía como le decía. Mi respiración sonaba demasiado fuerte, como si fuera a despertar a lo que estuviera dentro. Esperé a que se moviera, a que la tela subiera y bajara con la respiración, pero permaneció completamente quieta. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbada, con la mirada fija en la curva opaca de esa bolsa, viendo la luz de la luna deslizarse por su superficie. En algún momento debí de quedarme dormida. Mis sueños eran de esos que no dejan imágenes, solo la sensación de ser seguida por un lugar donde no puedes ver tus propias manos. Cuando desperté, estaba empezando a oscurecerse con el amanecer. Mi primer pensamiento fue la bolsa. Giré la cabeza lentamente,
pero el espacio a mi lado estaba vacío. Sin tela, sin forma, solo una depresión superficial en las hojas, como si algo pesado hubiera estado allí durante horas. El contorno era demasiado preciso para ser la cama de un animal. Las hojas estaban ligeramente más oscuras donde habían sido presionadas. Una humedad que parecía demasiado fresca para que el aire de la mañana la hubiera sacado por sí sola. Fue entonces cuando percibí el olor. Débil, pero lo suficientemente intenso como para atravesar el húmedo aroma a tierra. Humo de leña, viejo y frío, como si lo hubieran llevado en la ropa de alguien desde una hoguera apagada hacía mucho tiempo. No había encendido fuego la noche anterior y no había cenizas, ni piedras, ni marcas de quemaduras. Solo un pequeño rastro en el aire, entre los árboles, que desapareció cuando giré la cabeza para seguirlo. Empaqué rápidamente, con las manos torpes por la urgencia que intentas hacer pasar por eficiencia. El bosque parecía más claro durante el día, pero no más acogedor. No dejaba de mirar por encima del hombro a esa huella superficial en las hojas, como esperando que se rellenara sola cuando yo no miraba. No me detuve hasta que la cresta descendió y el sendero se curvó hacia la siguiente hondonada, e incluso entonces me encontré observando el suelo junto a mi camino, no en busca de huellas, sino de la forma de otro lecho esperando entre las hojas. Nunca vi uno, pero ese olor a humo me siguió durante mucho tiempo montaña abajo, desvaneciéndose tan lentamente que no pude decir exactamente cuándo se fue. Historia 8. La canción de la fogata inacabada. Era la última noche del viaje, y acampamos en un claro cerca de un arroyo, de esos lugares que parecen más prestados que propios. El fuego era bajo pero constante, proyectando esa cálida luz naranja que hace que incluso los desconocidos parezcan amigos. Habíamos estado pasando una petaca abollada, contando esas historias que solo se cuentan en la oscuridad, mitad ciertas, mitad prestadas, todas para pasar el rato. El bosque que nos rodeaba era tan profundo que la luz del fuego apenas rozaba la primera hilera de árboles, y más allá no había más que oscuridad. Empezó tan suavemente que pensé que lo estaba imaginando. Una voz lejana que se extendía entre los troncos. El tipo de voz que suena más vieja que la persona a la que pertenece, lenta y grave, dibujando cada nota como si estuviera hecha de algo más pesado que el aire. No era una canción que conociera, si es que era una canción, pero tenía el ritmo de una nana, algo destinado a tranquilizarte. Todos dejamos de hablar sin querer, girando las cabezas hacia el sonido. Alguien gritó, «Hola», pensando que era otro campista. Tal vez un grupo en la cima pasando su propia noche. La voz no se detuvo, pero tampoco respondió. Simplemente pareció hundirse más en sí misma. Las notas se fueron apagando hasta que desaparecieron. Le restamos importancia, intentamos retomar nuestras historias, pero el silencio posterior fue más denso que antes. Entonces, justo cuando alguien volvía a hablar, la voz regresó, más cerca esta vez. No era fuerte, pero era lo suficientemente clara como para distinguir las pausas entre las palabras, cómo la melodía se inclinaba a un lado y luego al otro. Se movía entre los árboles, no en línea recta, sino serpenteando. Escuchamos, esperando a que terminara lo que fuera que estuviera construyendo, pero a mitad de una palabra, simplemente se detuvo. No se desvaneció, no se la tragó el viento. Se detuvo, como si quienquiera que estuviera cantando hubiera sido interrumpido o hubiera decidido no decir el resto. Nadie dijo mucho después de eso. No apagamos el fuego, pero dejamos de alimentarlo. De vez en cuando, alguno de nosotros miraba hacia los árboles, casi esperando ver a alguien salir a la luz. Nunca sucedió. El bosque permaneció en silencio, y la canción nunca volvió. Nos quedamos despiertos hasta que las brasas se apagaron, todos esperando que volviera esa primera nota. No lo hizo.
Para cuando el fuego se apagó, el bosque había recuperado el silencio como si fuera algo precioso. Y ninguno de nosotros quería ser el primero en cerrar los ojos.